Le damos la bienvenida a Guillermo Clifton. Él es descendiente de malvinenses. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado para poder conversar un poco sobre Malvinas. No vamos a hablar del tema del campo. Vos trabajaste muchos años, estás jubilado como docente e investigador también en la UMPA y en el INTA. Yo estoy exactamente como docente e investigador en la UMPA. En la UMPA estoy desde que se creó la UMPA. Epa. Pertenecía ya a la UFPA, Sí. al centro de investigación. Sí, en Siempre Zabarrería. estuve, claro, estuve en todo eso y después, hasta hace 2 o 3 años, dando clase en eso. Vos sos descendiente de Malvinas. Contanos cómo es tu historia Bien, familiar. yo te cuento cómo es. Mi abuelo nació en 1902 Ajá. en las Islas Malvinas. Ajá. Mi bisabuelo llegaron a Malvinas en 1842 o 43. ¿De dónde? Mi abuelo vino de la zona de Gales, Ajá. de abajo de Inglaterra, junto con mi abuela, y tuvieron 11 hijos. Espera, ¿y por qué no llegó a Chubut, donde iban todos los galeses? No sé. En el no Mimosa. tengo- Que se les desvió y llegaron a No, Malvinas. él fue derecho a Malvinas. Ah, fue derecho. Fue derecho a Malvinas. No, sí, digo porque es la época en la Claro. que yo creo que el Mimosa fue uno de los primeros barcos que vino con galeses y que recalaron en Chubut, en la Exacto. zona de Puerto Madryn, en Sí. fin. Claro. Y después para adentro, ¿no? Adentro. Ahí nomás, tampoco se fueron tan lejos. Pero digo, estos se No, desviaron sí. y fueron a Malvinas, ¿no? Esto fue derecho a Malvinas. Tu bisabuelo derecho a Malvinas. Fue derecho a Malvinas. Entonces ahí tuvo 11 hijos. Sí. De esos 11 hijos, por supuesto, no había mucho para trabajar. Bueno, el campo, básicamente, siempre nos criamos en el campo, o siempre fuimos una familia de ovejeros, Ujú. y aparte trabajaban en las diferentes islas, en Georgia, Sandwich del Sur, cazando, pescando, ese tipo de actividades. Después de la Primera Guerra Mundial, Sí. mi abuelo, también por supuesto no tenía mucho trabajo, fue a pelear a la Primera Guerra Mundial por Inglaterra, Sí. un grupo de malvinenses que fue para allá, y se vino a la Argentina. Se radicó en la Argentina, después de la Primera Guerra Ajá. Mundial. Se vino para acá. Acordate que acá había muchos malvinenses. ¿Pero Porque vino a gallegos? O... Vino a gallegos, Ah, mirá. exactamente. Sí, acá había mucha familia. Muchas familias malvinenses a trabajar en el campo, por supuesto. Sí. Y mi abuela, que es escocesa, también vino después de la Primera Guerra Mundial a trabajar acá. Ella la trajeron en la estancia La Vanguardia. Ujú. ¿Sí? En La Vanguardia había 2 chicas que tenían que aprender a estudiar y cosas así, y ella ya era maestra de castellano y vendría a ser como matemáticas, algo así que vino como una especie de institutriz. Mirá. Y se conocieron acá. Porque Mira, había mucho dice, espera, vínculo. acá Sí. un oyente, también hijo de galeses, pone: la fiesta del desembarco se celebra todos los 28 de julio en conmemoración del arribo de los colonos galeses, Mirá. ocurrido en 1865. 153 inmigrantes en julio. Claro. Qué Pero mala de puntería. 1860. Sí, qué mala puntería para caer a la Patagonia en julio, ¿no? Pero es que llegaron en Madrid, si haces la recorrida, hay incluso museo y todo, se puede conocer la historia. Pero es que acá había mucho vínculo con Malvinas, porque si yo no estoy equivocado, mucha hacienda se faenaba acá en el frigorífico Swift. Exacto, de pero no Malvinas. solamente del Swift, sino que yo no me acuerdo cuál fue el capitán cuando habíamos problemas con Patagonia, que decidió que había que poblar la Patagonia y lo único que se podía hacer acá eran ovejas. Entonces las ovejas Claro. vinieron de Malvinas. O sea, vinieron 2 corrientes importantes. Un grupo que las trajo de provincia de Buenos Aires, de las provincias del norte, que las trajeron a tierra, duraron como 3 años ese viaje, y otro grupo de ovejas que vinieron de Malvinas. ¿Y qué vinieron de Malvinas? La gente a cuidarlas. ¿Y qué le hicieron? Les entregaron tierras. Entonces, si vos empezás a ver familia Fenton, Felton, Jimison, todas estas familias, Halliday, la mayoría son de origen de Malvinas. La mayoría de que nosotros hablamos acá o decimos de ingleses, no vienen, Patterson, son todas familias Que vinieron de que vinieron de Malvinas. Malvinas. Entonces había muchos malvinenses. ¿A dónde iba a ir a trabajar? ¿A dónde le iba a gustar alguien que le gustaba a alguien? A la Patagonia. ¿Y dónde de la Patagonia? Acá. ¿Y cómo era ese vínculo con la Argentina? Hay que sacar la cabeza de hoy de los nacionalismos y nosotros ya estamos con el tema de la guerra, etcétera, pero ¿cómo era el vínculo entre argentinos y malvinenses? Mira, yo creo que era, bueno, por empezar era todo por barco, ¿no? Sí. Acordate, yo tengo un tío que tiene barcos y me acuerdo, él me invitó en su momento para hacer un viaje desde Punta Arenas a Malvinas, cuando se podía Sí. viajar de Punta Arenas a Malvinas, y el viaje duraba entre 3 y 7 días. ¿Fuiste?
No fui. ¿De qué dependía? Básicamente de cómo está el mar. Claro. Pero había un viaje, era asiduo el intercambio de ir y venir entre ellos. Tanto es así que mi abuelo estuvo trabajando unos años acá, ya habiendo nacido mi papá y mi tía, habiendo nacido los dos, que se volvió a Malvinas y volvió a estar un año en Malvinas. Y de ahí se fue de vuelta a Escocia y después volvió a la Argentina. Las provisiones de Malvinas salían de acá. De acá. Los víveres y Todo. Pero, gran parte de eso. Pero vos acordate que antes del loco este de Galtieri, mi idea que tengo de Galtieri, nosotros teníamos grandes vínculos. Teníamos vuelos que iba 2 o 3 veces por semana, desde Comodoro. Venían a estudiar, había un vínculo seguido. Hoy en día está bastante cortado, ¿no? Vos estuviste hace poco tiempo en Naciones Unidas en el marco de, ¿cómo se llama? El Comité de Descolonización. Bien. Hay te cuento, en el año creo que fue 60 o 62, había varios problemas de descolonización o de colonización en el mundo. Básicamente todavía había, en ese momento había como 17 focos de este caso. Entonces Naciones Unidas decide crear un comité especial que se llama Comité de Descolonización, o Comité de los 17, ahora Comité de los 24. Tiene un nombre muy largo, pero en común se llama eso. Y lo que se hizo, ese comité lo que hace es tratar básicamente los temas de colonización que existen en el mundo. Por esas cosas que nadie sabe del mundo, Inglaterra decidió colocarlo en ese comité que se llama Comité de Descolonización, colocar el tema Malvinas. A partir de ahí, todos los años, Argentina presenta... Bueno, el comité lo que tiene son 24 miembros fijos y después cualquier país puede decir yo quiero ir a hacer una presentación. Y lo que hace, su función es tratar de solucionar estos temas de colonización. Se supone que hay un expediente con muchos cuerpos que debe tener todas las presentaciones que han hecho tanto Inglaterra como Argentina para... Bueno, tratar de resolverlo cada uno a su favor. Cada uno a su favor. Pero no solamente está esta que fui yo, que es la asamblea, también se nos hacen seminarios. Una vez al año se juntan durante 5 o 7 días todos los países interesados y discuten y hacen sus presentaciones. O sea, van representantes argentinos, por supuesto, de Cancillería. Cancillería invita a algunos expertos también para que van. Y los diferentes países, por supuesto, Chile, Uruguay, casi todos los países de Latinoamérica y varios países del mundo. Y aparte de eso hace visitas. No solamente se pone en eso, sino que va la comisión a visitar los diferentes lugares. A Malvinas no han ido nunca. ¿Por qué? Porque tienen claro, ya hace claro de la resolución, que no es un tema de colonización. Claro. Es un tema de soberanía. Por eso le llaman un tratamiento especial, un caso especial. Bien. Sí. Ese caso especial lo que dice es que básicamente lo que se tienen que poner de acuerdo es Argentina y el Reino Unido para empezar a hablar de la soberanía. No dicen de quién, sino que dicen que se tienen que poner a charlar. Empecemos a charlar de soberanía. Por supuesto, nunca Inglaterra contestó, ¿no? Claro. ¿Es cierto que antes de que la dictadura militar argentina decidiera retomar por la fuerza y esta guerra absurda que tuvimos en el año 82, estaba cerca de lograrse un acuerdo diplomático o no? Lo que yo tengo entendido que sí. Digamos, ahora, lo que no puedo decirte cuándo, porque yo soy veterinario, no soy historiador ni nada por el estilo. Entonces tengo sensaciones y conocimientos familiares. Pero hay muchos que dicen que estaba... Lo que se hablaba era justamente que en momento de crisis económica que vivía Inglaterra en esa época, se lo querían sacar de encima, porque decían, mira, esto no lo vamos a poder mantener, llévenselo ustedes, que para nosotros bueno, uno de los casos, de que hemos discutido con algunas personas sobre este tema, básicamente es que cuando le jode económicamente a Inglaterra, el principal problema de Inglaterra a veces es el económico, más que el otro. Pero hoy Malvinas le representa mucho económicamente. Claro. Y no solamente es un problema económico, es un problema geopolítico. Exacto. Sí. Más que un problema... Bueno, digamos, pero de hecho ahora quieren ofrecer a licitación explotación petrolera. Hay una empresa israelí. Ya. Hay una empresa israelí que está empezando a explorar, sí. ¿Y vos estuviste hace poco en Nueva York? Yo estuve en Nueva York. Generalmente las reuniones se hacen en junio todos los años y yo estuve el 25 de junio este año, se hizo el comité. El 25 de junio. ¿Qué sensación te llevaste o qué fue lo que vos compartiste ahí? Bueno, a ver, generalmente el comité, digamos, o sea, lo que yo noté es que todos los países que van a hablar, todos, no hay ninguno
digamos, que hable en contra de Argentina o que la Argentina no tiene derechos. Todos dicen lo mismo. Porque muchos de los países que van, aparte de no estar perdóname, en el comité, son generalmente Latinoamérica, los países americanos. ¿Acompaña Latinoamérica Argentina, la posición de Argentina? China, Ajá. Rusia, Mirá. y bueno, Israel este año. Van y acompañan la posición de Argentina. Son unos discursos que te da emoción, ¿viste? Te da emoción porque todos es lo mismo. Todos tienen, bueno, en el caso de nosotros peticionantes tenemos 5 minutos, pero generalmente si vos representás a un conjunto de países te dan 7 minutos para hablar, y si representás, no sé, a Chile, por ejemplo, 5 minutos. Entonces, pero todos son siempre pidiendo esto, y lo que yo noté este año con relación a otros es que hay no sé si enojo o discordia con lo que está haciendo Inglaterra o las Islas Malvinas por el tema de los recursos naturales. Porque se ve que hay un principio internacional que es claro, es como que no hay que modificar nada cuando está algo en discusión. Claro. Y esta utilización de los recursos naturales, Claro. nueva, digamos, que sería Sí. el petróleo, porque acordémonos, La pesca que ya la la viene- pesca nos sí, vienen robando desde totalmente. 1600 o 1700. Sí. Tanto es así que se habla, o por lo menos lo que se discute, que uno de los temas que invaden Malvinas y ponen un grupo de ellos en 1833 es por algunos problemas que habían tenido en 1700 y algo y en 1815 con Inglaterra, porque aparentemente Vernet le cobra multas, intenta tomar un barco de pesca inglés. Bernet fue el gobernador designado en 1820 y pico. Exacto. Por, 26. por el gobierno argentino, y que es el derroca, el que sí, se el que retira entrega las Malvinas en ese momento, en digamos. el 33, Claro, 1833. que lo sacan, lo echan. Sí, sí. Em, Bueno, hay una cuestión geopolítica súper importante, digo, el paso hasta el canal de Panamá, digo, y hasta el día de hoy sigue siendo un lugar muy importante. Y supongo que hay mucho cuestionamiento por la cercanía con la Antártida también, a nivel de explotación Sí. petrolera y lo que puede impactar Pero no ambientalmente. solamente esto, sino que dicen que hay en el fondo del mar hay muchos minerales, que no es solamente el petróleo, sino que hay minerales que podrían ser muy interesantes en el futuro, ¿no? Claro. Por supuesto. Argentina Sí, no. encontró debilitada su posición en el último año. Argentina por primera vez votó en contra de los países africanos cuando se instituyó que la esclavitud era un crimen de lesa humanidad, y solamente 3 países votaron en contra, que fue Israel, Argentina y los Estados Unidos, por lo cual grandes aliados a la hora de votar por los derechos nuestros de soberanía sobre Malvinas, históricamente fueron los países africanos. Bueno, en este caso no se notó. Por lo menos el voto no cambió. Lo siguen Siguieron sosteniendo. lo mismo sosteniendo, ¿sí? Se ve que son tal vez más capaces que nosotros y pudieron superar eso, ¿sí? Hubo un hecho que ocurrió el día, cuando terminó el partido de Argentina con Inglaterra en el Mundial, que llegó a manos de los jugadores una bandera que decía: las Malvinas son argentinas, y tuvo una repercusión mundial, porque además estaba Messi, Argentina le había ganado a Inglaterra, con todo lo que significa el Mundial, una semifinal del Mundial de Fútbol, pero no rebotó solamente en la Argentina, rebotó en todo el mundo. Y hay muchos analistas que dicen, esa sola bandera, que ahora la FIFA analiza si lo va a sancionar o no, no va a pasar nada a la AFA seguramente, a los jugadores argentinos, pero se hizo visible el reclamo argentino sobre el tema de Malvinas. ¿Qué lectura tenés vos de que haya sido el fútbol, o si lo has pensado o no, más allá de, es muy importante todo el trabajo protocolar y que hace la Cancillería y 60 años discutiendo, pero quizás esto lo ha puesto mucho más visible que muchas de las charlas y conferencias que se dan en Naciones Unidas? Hay que tener en cuenta que todas las charlas y conferencias que se dan y todas las que damos en el país y las que damos en diferentes lugares, todos los grupos que nos interesa trabajar en esto, no nos escucha prácticamente nadie. En el Mundial, no sé la cantidad de millones, esa pequeña bandera se repercutió en todo el mundo. Sí. Entonces, independientemente, si vos recorres el país, acá en todos lados dicen las Malvinas son argentinas. Sí, claro. No hay lugar donde vos estás. En toda Latinoamérica se discute, digamos, y se dice que las Malvinas son argentinas. Ahora, nunca en el mundo. El impacto de esa bandera Impresionante. reemplazó, o fue más rápido, tuvo más efecto que 30 años de Sí. Cancillería. Vos imaginate si Messi apareciera con una bandera así, lo que sería, ¿no? Sí, yo creo que no se la veían venir. No, yo espero que no, porque aparte habían hecho bastante. Todo el mundo sabíamos
que Argentina e Inglaterra no era un partido común, No, que iba más allá teníamos de... que decir que era, pero No, nada. viste, políticamente está bien, corresponde o algo así para que no se transforme como en una pelea callejera. Pero todos sabíamos que se jugaba algo más. Entonces cuando salió esa bandera es como que todos nos sentimos orgullosos. Totalmente. Por fin, porque eso éramos nosotros, eso era lo que estábamos peleando. ¿Por qué? Porque queremos ser, ese territorio es nuestro, nos lo tienen que devolver. Tranquilamente, pero nos tienen que Sí, devolver ese territorio. por métodos pacíficos. Vos sos científico, sos veterinario, la ciencia, o sea, si no lo demostrás, vos no lo podés afirmar ni firmar, pero vos pensás que en algún momento vamos a recuperar las Malvinas, que la Argentina puede recuperar. Te lo pregunto más como ciudadano y como descendiente de A ver, yo malvinense. deseo relativamente que sí. Me cuesta creerlo porque nosotros como país somos bastante saltimbanqui. Vamos de un lado a otro. Entonces pasamos desde uno que pedíamos, qué sé yo, regalarle muñequitos, Sí. digamos, desde Winnie otro, Pooh. Winnie Pooh, después un loco que decidió atacarlas, digamos, entonces eso nos trae para atrás. Otros, no tenemos una constante siempre política. Después un grupo en su momento en Cancillería que decía que lo que había que hacer era transformar que las Malvinas sean muy caras para Inglaterra porque la íbamos a recuperar por un problema económico. Por eso fue que los barcos de Malvinas o cosas no pueden pasar por el canal de Beagle, no, el canal de Magallanes, perdóname, el estrecho de El Magallanes, estrecho de tienen que Magallanes. dar toda la vuelta, Sí. ¿sí? Para encarecer todo esto. Ahora, lo que pasa es que vamos cambiando de situaciones. Hoy nos encontramos que el problema no es económico ni nada de esto, sino es un problema geopolítico, donde están interesados en la Antártida y en otros recursos. Yo creo que con el tiempo vamos a tener que llegar a algún acuerdo de soberanía compartida o algo por el estilo, pero soberanía íntegra me hace medio difícil de que sea, o por lo menos no lo veo así, no lo veo en el corto, no sé, de cada 20, 30 mediano años. plazo, si Mediano quiera. plazo. Coincido con tu visión de lo que puede venir. Lo que creo que sí que tenemos que seguir constantemente insistiendo, no podemos dejar ningún lugar para reclamar, ¿sí? Yo, por ejemplo, no visité nunca Malvinas. Si me preguntan, pero sos estúpido, no, ¿sabes por qué no visité Malvinas? Por más que tengo parientes directos, hoy debo haber como 60, 70 parientes directos con los cuales tengo contacto y me encuentro, porque no quiero que mi pasaporte me tenga el sello de Malvinas, tenga el sello de otro país. El sello de un país, o sea, tener que ir a mi propio país Con pasaporte. con un pasaporte y que encima me lo sellen. ¿Viste? A ver, cada loco con Sí, su sí, estupidez, sí. bueno, esa será la mía, pero no quiero por eso. Guillermo, te queremos agradecer mucho por tu historia, nos encantó y ya vamos a charlar en otro momento de ovejas y otras cuestiones que son más pertinentes a tu profesión. Pero queríamos charlar con un malvinense, de alguna manera, de esta historia y esto que removió no para los argentinos, que lo tenemos muy presente, y más para los riogalleguenses. Nosotros vivimos y malvinizamos todos los días, pero la bandera realmente movilizó a nivel global en uno de los espectáculos que más rating tuvo en los últimos no sé cuántos años. Una simple bandera de unos pibes que se robaron una sábana de un hotel y con una lata de pintura impactó más que no sé cuántos años de política exterior de Argentina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gracias, a ustedes. Gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos. Cambalache. Te informamos de otra manera.